Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para sumergirnos en un tema que, como ya saben, me encanta explorar con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les interesa, y que además ha estado generando bastante revuelo en las redes sociales, alimentando debates apasionados y encendiendo las conversaciones en los grupos de fans. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, que ha hipnotizado audiencias con su carisma arrollador y que se ha convertido en un ícono global. Pero no vamos a hablar de sus últimas series, de sus papeles más memorables ni de sus proyectos profesionales en puerta, aunque esos temas por supuesto que también son fascinantes. Hoy vamos a explorar algo mucho más personal, algo que reside en el terreno íntimo y que nos permite vislumbrar la forma en que este hombre, admirado por millones, concibe el amor y el compromiso. ¿Qué piensa realmente Can Yaman sobre el matrimonio? Sé que suena jugoso, ¿verdad? Y es que yo también estoy ansiosa por desentrañar este misterio. En los últimos tiempos, sus declaraciones sobre relaciones y compromiso han generado todo tipo de debates, desde los más apasionados hasta los más escépticos. ¿Es Can Yaman un eterno soltero, un espíritu libre que rehúye las ataduras y que prefiere vivir la vida sin compromisos a largo plazo? ¿O realmente sueña con encontrar a la persona ideal, a esa alma gemela que lo complemente a la perfección y con quien anhela sentar cabeza, formar un hogar y construir un futuro juntos? Vamos a analizar sus palabras con lupa, a desentrañar las entrelíneas, a interpretar sus silencios y, por supuesto, vamos a compartir algunas reflexiones propias sobre el tema del matrimonio en el mundo actual. Un mundo en constante cambio donde las relaciones evolucionan a un ritmo vertiginoso y las convenciones sociales se desdibujan. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, antes de que nos dejemos llevar por la corriente de opiniones y especulaciones, quiero pedirles un favorcito rápido, un gesto que significaría muchísimo para mí y para el crecimiento de este canal. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos temas fascinantes, donde nos adentramos en chismorreos jugosos y donde analizamos a fondo a nuestras celebridades favoritas, siempre con respeto, con rigor y con una pizca de humor. Además, al suscribirse estarán apoyando este proyecto, estarán contribuyendo a que este espacio siga vivo y me permitirán seguir creando contenido que les guste, contenido que los entretenga, que los informe y que los invite a reflexionar. Así que suscríbanse ahora mismo. El botoncito está justo aquí abajo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Can Yaman. Un hombre que ha roto esquemas, que ha desafiado estereotipos, que ha redefinido los cánones de belleza masculina y que, sin duda, ha vivido su vida a su manera, sin pedir permiso y sin dar explicaciones. Y eso, mis amigos, incluye sus opiniones sobre el amor y el matrimonio, sus reflexiones sobre el compromiso y su visión particular sobre las relaciones de pareja. A lo largo de su carrera, hemos visto a Can Yaman vinculado sentimentalmente con varias mujeres hermosas y talentosas, actrices, modelos y personalidades del mundo del espectáculo. Relaciones que han sido objeto de portadas de revistas, que han generado ríos de tinta y que han alimentado el morbo de los tabloides. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de esas relaciones ha culminado en matrimonio. Y esto, por supuesto, ha alimentado todo tipo de especulaciones, desde las más inocentes hasta las más maliciosas. Algunos dicen que es un playboy empedernido, un seductor nato que no quiere ataduras, que prefiere la libertad a la estabilidad y que disfruta de la compañía femenina sin comprometerse a largo plazo. Otros, en cambio, creen que simplemente aún no ha encontrado a la persona correcta, a esa mujer especial que lo haga cambiar de opinión, que lo convenza de que el matrimonio puede ser una experiencia maravillosa y que lo impulse a dar el paso hacia el altar. Pero, ¿qué dice el propio Can Yaman al respecto? En varias entrevistas, el actor ha sido bastante abierto sobre sus ideas sobre el matrimonio, sobre sus expectativas en el amor y sobre su forma de entender las relaciones de pareja. Y lo que ha dicho a menudo ha sorprendido a muchos, ha desconcertado a algunos y ha generado controversia en otros. No es que Can Yaman esté en contra del matrimonio per se. Más bien, parece tener una visión muy realista y, diría yo, hasta un poco crítica de la institución, una visión que se aleja de los cuentos de hadas y que se adentra en la complejidad de las relaciones humanas. En una entrevista que dio hace algunos años, recuerdo que dijo algo así como,
el matrimonio es una decisión muy seria. Es un compromiso de por vida. Y creo que muchas personas se casan por las razones equivocadas. Se casan por presión social, por miedo a la soledad, o simplemente porque es lo que se supone que deben hacer. Y eso, para mí, es un error. Estas palabras, sin duda, reflejan una profunda reflexión sobre el tema. Kanyaman no ve el matrimonio como un cuento de hadas, con príncipes azules y princesas encantadas, sino como una responsabilidad enorme, como un compromiso que requiere madurez, honestidad y una gran dosis de amor verdadero. Y creo que tiene razón en que muchas personas se dejan llevar por las expectativas de la sociedad, por el que dirán, y se casan sin estar realmente preparadas para ello, sin haber reflexionado sobre lo que realmente quieren y sin haber analizado si la otra persona es la adecuada para compartir su vida. Pero no todo es pesimismo en la visión de Kanyaman sobre el matrimonio. En otra ocasión dijo, si algún día encuentro a una mujer que realmente me complemente, una mujer con la que pueda construir una vida juntos, una mujer que me inspire a ser una mejor persona, entonces, por supuesto, me casaría. Pero no voy a casarme solo por casarme. Esta declaración nos revela que Kanyaman no está cerrado a la idea del matrimonio. Simplemente está esperando encontrar a la persona adecuada, a esa mujer que lo haga sentir completo, que lo impulse a crecer y que lo acompañe en su camino. Y creo que eso es algo que todos deberíamos hacer. No conformarnos con menos de lo que merecemos, no conformarnos con una relación mediocre, sino esperar a encontrar a alguien que realmente nos haga felices, que nos haga sentir amados y que nos inspire a ser la mejor versión de nosotros mismos. Ahora bien, más allá de las palabras de Kanyaman, creo que es importante analizar el contexto social en el que vivimos, un contexto marcado por la diversidad, la individualidad y la libertad de elección. El matrimonio, tal como lo conocemos, ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. Ya no es simplemente un contrato económico o una forma de asegurar la descendencia. Hoy en día, se supone que el matrimonio se basa en el amor, el respeto, la confianza y la compañía, en la libre elección de dos personas que deciden compartir sus vidas y construir un futuro juntos. Pero la realidad es que las tasas de divorcio siguen siendo muy altas en muchos países del mundo. Y esto nos lleva a preguntarnos si el matrimonio realmente funciona para todos, si es la mejor opción para todas las personas. Quizás algunas personas simplemente no están hechas para el compromiso a largo plazo, quizás prefieren vivir la vida sin ataduras, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y eso no tiene nada de malo. Lo importante es ser honesto con uno mismo y con la otra persona, y tomar decisiones que nos hagan felices, sin importar lo que diga la sociedad, sin dejarnos presionar por las expectativas de los demás. Además, creo que es importante destacar que el matrimonio no es la única forma de encontrar la felicidad y la realización personal. Hay muchas personas que son felices y plenas sin estar casadas, que encuentran satisfacción en su trabajo, en sus hobbies, en sus amigos y en su familia. Y eso también está bien. Lo importante es vivir una vida auténtica y fiel a nuestros valores, una vida que nos haga sentir orgullosos de nosotros mismos. Volviendo a Kanyaman, creo que su visión sobre el matrimonio es un reflejo de su personalidad independiente y su deseo de vivir la vida a su manera, sin dejarse influenciar por las presiones externas. Es un hombre que no se deja presionar por las expectativas de los demás, que sigue su propio camino y que toma decisiones basadas en lo que cree que es mejor para él. Y eso, mis amigos, es algo que todos podemos aprender de Kanyaman. No tener miedo de ser nosotros mismos, de desafiar las normas sociales y de vivir la vida que realmente queremos vivir, sin preocuparnos por lo que piensen los demás. Ya sea que eso incluya el matrimonio o no. En resumen, ¿qué piensa realmente Kanyaman sobre el matrimonio? Creo que es una pregunta compleja que no tiene una respuesta fácil. Pero basándonos en sus declaraciones, podemos concluir que no está en contra del matrimonio, pero tampoco lo considera una necesidad imperiosa. Está esperando encontrar a la persona adecuada, a una mujer que lo inspire, que lo haga reír y con la que pueda construir una vida juntos. Y mientras tanto está disfrutando de su vida al máximo, sin preocuparse por lo que digan los demás. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre las opiniones de Kanyaman sobre el matrimonio. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con Kanyaman? ¿Creen que el matrimonio es una institución obsoleta? ¿O creen que sigue siendo una forma válida de compromiso? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este canal está hecho con mucho cariño para ustedes. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo. Ayuda muchísimo al canal. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Quizás les interese saber qué piensa Can Yaman sobre el matrimonio. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde exploraremos temas aún más fascinantes y chismorreos jugosos. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.